El hombre era alto, una figura imponente forjada en los fuegos del odio. Sus ojos grises y fríos brillaban con una luz aterradora, un reflejo escalofriante de la oscuridad que residía en su interior. Este era Karl Panzram, un nombre susurrado en voz baja, un apodo sinónimo de pura maldad. Sus crímenes, una letanía de depravación, se extendieron por continentes y dejaron un rastro de vidas destrozadas. Panzram era un monstruo con piel humana. Cada respiración suya era una afrenta a la decencia, cada latido de su corazón un ritmo de malicia. Mataba sin piedad, violaba sin remordimiento y abrazaba su propia maldad con un fervor escalofriante. El mundo a sus ojos era un juego retorcido, y él, el depredador definitivo. En los anales de la historia criminal, pocos nombres inspiran tanta repulsión y fascinación morbosa. Karl Panzram era un estudio de contrastes. Era un hombre capaz de introspección articulada y barbarie indescriptible, una paradoja andante que podía escribir prosa elocuente sobre las injusticias que sufrió mientras se regodeaba en el dolor que infligía a los demás. El mundo, con todas sus complejidades y matices, se había reducido a una única y brutal verdad para Karl Panzram. Odiaba a la humanidad y se pasaría la vida demostrándolo. La llegada de Karl Panzram al mundo fue un asunto sin importancia. Nacido en 1891 en una pequeña granja en Minnesota, fue uno de 6 hijos que llegaron a una vida de pobreza y dificultades. El vasto e implacable paisaje del medio oeste americano se convertiría en su primera jaula, un caldo de cultivo para el resentimiento que crecería en su interior. Su infancia fue un tapiz tejido con hilos de abandono y abuso. Su padre, un hombre bebedor y distante, abandonó a la familia cuando Karl era solo un niño, dejando a su esposa con la carga de su mísera existencia. El peso de su desesperación se cernía sobre el hogar, sofocando cualquier atisbo de calor o afecto. La escuela ofreció poco respiro. Karl, ya endurecido por las duras realidades de su vida familiar, chocaba con maestros y compañeros de clase por igual. Era un niño salvaje e ingobernable, propenso a ataques de ira y pequeños robos. Las semillas de su futura depravación, aunque invisibles, ya estaban echando raíces, nutridas por la amargura que le roía el alma. A la edad de 12 años, Karl Panzram se había convertido en un criminal endurecido, un veterano de reformatorios y centros de detención juvenil. Cada periodo tras las rejas solo sirvió para profundizar su odio, cada castigo una confirmación retorcida de su visión distorsionada del mundo. Salió de estas instituciones no reformado, sino forjado como un arma de venganza, preparado para desatar su furia sobre un mundo desprevenido. La Escuela Correccional de Red Wing. Incluso el nombre sonaba como una amenaza, una promesa sombría de sufrimiento. Para el joven Karl Panzram, se convirtió en un infierno, un crisol donde su ira ya latente se avivó en un infierno furioso. Condenado a la institución a la tierna edad de 12 años por el delito de robo, Panzram se vio inmerso en un mundo de crueldad inimaginable. Los guardias, supuestos cuidadores, no eran más que matones sádicos que impartían castigos con alegre desenfreno. Las palizas eran comunes, su gravedad solo limitada por la retorcida imaginación de los guardias. Pero fue el abuso sexual, perpetrado tanto por guardias como por reclusos mayores, lo que más le afectó. Estas violaciones, brutales e implacables, despojaron a Panzram de los últimos vestigios de su inocencia, dejando en su lugar una herida abierta de vergüenza y resentimiento. Era solo un niño, su cuerpo aún en desarrollo, su mente mal equipada para procesar los horrores que se le infligían. Red Wing quebró a Karl Panzram. Extinguió cualquier destello de esperanza que pudiera haber residido en él, reemplazándolo con una furia fría y calculadora. Salió de la institución como un criminal endurecido, su alma irrevocablemente manchada por la oscuridad que había presenciado y soportado. El mundo le había mostrado su crueldad, y él, a su vez, devolvería esa crueldad con la misma moneda. Era el año 1908. Karl Panzram, recién salido del infierno que era Red Wing, era un hombre transformado. El joven torpe y problemático se había ido, reemplazado por un depredador endurecido, con ojos fríos y calculadores, su alma consumida por una ardiente necesidad de venganza. El mundo lo había convertido en un monstruo, y ahora el monstruo estaba listo para jugar.
Sus primeras víctimas fueron elegidas casi al azar. Su único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una serie de robos, cada uno más descarado que el anterior, se convirtieron en incendios provocados, luego en asaltos. Panzram se movía por la vida como una fuerza de la naturaleza, dejando un rastro de destrucción a su paso, pero fue el acto de asesinar, la máxima expresión de su rabia, lo que realmente liberó a Panzram. Quitar una vida, una vez una perspectiva desalentadora, se volvió casi rutinario. Cada asesinato un sacramento perverso en su retorcida adoración del caos. Documentó sus crímenes en un diario, sus palabras goteando veneno y una escalofriante falta de remordimiento. «No tengo conciencia», escribió, las palabras crudas y sin adornos. «Soy tan indiferente a la muerte de los hombres como a la matanza de una manada de ganado». Estas no eran las jactancias de un loco, sino las escalofriantes declaraciones de un hombre que había mirado al abismo y se había visto reflejado. El reino del terror había comenzado, y no terminaría hasta que Karl Panzram hubiera saciado su sed de venganza, una sed que parecía crecer con cada día que pasaba. La vida de Karl Panzram fue un torbellino de violencia y crimen que abarcó múltiples continentes. Desde los Estados Unidos hasta Europa, África y América del Sur, sus acciones dejaron un rastro de devastación. Era implacable, impulsado por una ira profundamente arraigada y un deseo de venganza contra la sociedad. El alboroto global de Panzram no fue solo una serie de incidentes aislados. Fue una campaña de terror calculada. Sus crímenes fueron brutales y sus métodos despiadados. Creía que era invencible, y por un tiempo pareció serlo. Pero, en última instancia, nadie puede escapar de la justicia para siempre. En 1928, un joven guardia de prisión llamado Henry Lesser se hizo amigo de Karl Panzram. Contra todo pronóstico, se formó un vínculo entre ellos. Lesser le proporcionó a Panzram materiales de escritura y, a cambio, Panzram comenzó a documentar la historia de su vida. Lo que surgió fue una escalofriante confesión de brutalidad y asesinato que reveló la mente de un individuo profundamente perturbado. La compasión de Lesser permitió al mundo vislumbrar la verdadera naturaleza de Karl Panzram. Karl Panzram fue brutalmente honesto sobre sus crímenes. Se enorgullecía de sus acciones, sin mostrar remordimiento. En sus escritos, detalló los asesinatos, asaltos e incendios provocados que cometió en los Estados Unidos y más allá. Las palabras de Panzram fueron un crudo recordatorio de la oscuridad que puede residir dentro de una persona. Su honestidad fue tan escalofriante como los crímenes mismos, pintando el retrato de un hombre que abrazó su propia monstruosidad. En 1930, Karl Panzram fue condenado a muerte por el asesinato de un empleado de la prisión. Acogió con beneplácito su ejecución, viéndola como un escape de una vida llena de odio y violencia. El 5 de septiembre de 1930, fue ahorcado en la penitenciaría de Leavenworth. Sus últimas palabras fueron una maldición desafiante para aquellos que lo habían atormentado a lo largo de su vida. En la muerte, como en la vida, Karl Panzram permaneció impenitente. La historia de Karl Panzram no terminó con su muerte. Sus escritos, preservados por Henry Lesser, continúan fascinando y horrorizando a los lectores hasta el día de hoy. La vida de Panzram sirve como un sombrío recordatorio del potencial para el mal dentro de la humanidad. Su legado es complejo, una mezcla de brutalidad y honestidad que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la condición humana. La sombra de Karl Panzram perdura, testimonio de una vida consumida por la oscuridad.